Cafarnaúm, el lugar donde existía la ciudad de Cafarnaúm, la ciudad más grande que existía en los días de Jesús, alrededor del mar de Galilea. Habían como 10 ciudades: Tiberias, Magdala, Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, Gadara, Hipos. En total, 10 ciudades. La más grande, la más famosa fue la ciudad de Cafarnaúm, la más rica también. La población de Cafarnaúm llegó hasta más o menos 15, 17 mil, 15 a 17 mil habitantes, 17.271 más o menos, y la ciudad está ahora enterrada bajo nuestros pies. Si excavamos aquí, hay que sacar como 2 pies de tierra para llegar a las ruinas que están enterradas bajo nuestros pies. Como ahí pueden ver a donde excavaron, tenían que sacar solo poco de tierra para revelar las ruinas de la ciudad de la época de Jesús. Estamos hablando de la ciudad más grande, más rica, más famosa. La gente que vivieron en Cafarnaúm tenían 3 trabajos, fueron 3 profesiones más importantes: pescadores. Y dice José Flavio, que escribió... Flavio Josefo. Josefo, no, Primer nombre Flavio Josefo. Flavio, está bien, él mismo, ¿ok? Judío italiano, nació en el año 34 después de Cristo. Él nos cuenta de que cuando los romanos conquistaron de nuevo la Galilea de los rebeldes judíos, ellos destruyeron sobre el mar de Galilea no menos de 6.000 barcos de pescadores. Estamos hablando de un lago de 13 millas por 8 millas y medio, 6.000 barcos de pescaderos. Entonces fue la profesión más sí, en todo toda la región alrededor del mar de Galilea. Después también trabajaban la tierra, fueron también a trabajar de agricultura, pero la profesión más rica para ellos fue siendo contrabando. Tenían mucho contrabanda. ¿Sí? ¿Contrabando se dice? Sí, contrabando. Contrabando, porque cuando ustedes van de vuelta a los Estados Unidos, a Nicaragua, sea donde sea, en el avión le dan ese papel para llenar, que compraron, cuánto pagaron y todo eso, para pagar la aduana, los impuestos. Pero eso viene de los romanos. Los romanos, para cobrar los impuestos, dividieron a su imperio a estados. Aquí es el estado de Galilea. Al otro lado del río Jordán fue el estado del Golán. Otro lado del río Jordán, el estado de Golán. Y cruzando la frontera de un estado al otro en todo el imperio romano, hasta en Europa, tenían que pagar impuestos. La aduana viene de los romanos. ¿Cómo hicieron el contrabando aquí? Por el mar, por los barcos de pescadores. Y la ciudad de Cafarnaúm fue una ciudad muy, muy, muy rica, una de las más ricas en el país. Y aquí llegó Jesús para predicar, para enseñar y también para hacer sus milagros. Amén. ¿Por qué a Cafarnaúm? Si la ciudad era tan rica, ¿por qué vino a Cafarnaúm? Exactly for that reason, because it was so rich. Ok, entonces... Because they needed to repent. I mean, they estaban muy involucrados en su dinero, en su riqueza, y necesitaban... Muy bien, es la verdad. Porque cuando hablemos con Dios, cuando pedimos cosas de Dios, cuando las cosas van muy bien o cuando las cosas van muy mal. Siempre cuando van muy mal. Entonces, cuando todo va bien para nosotros, no sé cómo con ustedes, pero
yo sé que cuando las cosas me van muy bien, a veces no tengo tiempo de hablar con Dios. Es casi como si no lo necesito en mi vida ahora, porque las cosas van bien. ¿Para qué tengo que pedir cosas de Él? Ese es exactamente cuando lo necesito. Entonces Él vino aquí y cuando Mal dijo a Cafarnaúm, que dijo que si sus milagros pasarían en Sodom y Gomorra, la gente ahí ya había arrepentido. Y estamos hablando de dos ciudades que fueron las más paganas del mundo de la Biblia. Entonces no lo aceptaron con todos los milagros que vieron aquí. Aquí en la sinagoga curó el demoniado de la sinagoga. Saliendo de la sinagoga, que es en el Marcos capítulo 2, fue muy como menos de una cuadra a la casa de San Pedro y ahí curó la suegra de San Pedro. En un lugar aquí muy cerca curó también el sirviente del centurión, ¿verdad? Aquí cerca caminaba sobre las aguas, calmó el mar y todo eso, y todavía no lo aceptaron. Y por eso el mal dijo a la ciudad de Cafarnaúm, de Corazín, que está como una milla de aquí, y de Bethsaida, al otro lado del río Jordán. Y es interesante que, ¿recuerdan ayer cuando expliqué de los 7 eres de Israel? Les dije que 70% o más de las ciudades de Israel de hoy están construidas sobre el lugar antiguo y tienen el mismo nombre de la ciudad bíblica. La única región en todo Israel que eso no existe es en Galilea. Solo aquí, en el lugar que fue maldecido por Jesús, es el único lugar a donde no tenemos una nueva Cafarnaúm, una nueva ciudad de Bethsaida, una nueva ciudad de Gadara, ninguna de esas ciudades. La única que existe hoy es la ciudad de Tiberias, que solo fue construida en sus días y está mencionada solo una vez en todo el Nuevo Testamento, en el Juan capítulo 21, a donde ni habla de la ciudad, pero habla ahí del mar de Tiberias. Porque la ciudad solo fue construida, empezaron a construirla en los días de Jesús, por eso no pasó nada en Tiberias, no tenemos ni un milagro, no enseñó nada ahí, ni solo empezó a existir en sus días. Entonces, ya tenemos las ruinas de las ciudades, encontramos ya las ruinas de todas las ciudades de sus días, hasta las ruinas de Corazín, una ciudad, un pueblo de puede ser 7,000 habitantes, Bethsaida, un pueblo de hasta 12,000 habitantes, pero no queda nada de las ciudades fuera de las ruinas, como él maldijo a esas ciudades. Hace casi 200 años, arqueólogos de Inglaterra vinieron y encontraron las ruinas de la sinagoga. ¿Por qué vinieron aquí para excavar? En todos los campos que son de piedra negra, que son de basaltos de volcanos de las colinas del Golán, entre todos esos campos encontraron una pila de piedras blancas que no son de aquí. Y cuando vinieron para chequear qué son, encontraron las ruinas de la sinagoga y ahí entendieron que esas son las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm. Empezaron a excavar eso y encontraron también la casa de San Pedro y algunas casas más de la ciudad de Cafarnaúm. También estaba en alto, ¿verdad? La sinagoga estaba en alto. Sí, no, la sinagoga que vemos aquí, y voy a explicar aquí porque ahí solo podemos parar. La sinagoga que ven aquí es no de los días, no de la época de Jesús, es de 170 más o menos después de Jesús. Pero está construida sobre las ruinas de la sinagoga anterior, que sí es de la época de Jesús. Y sí es la sinagoga
casi sin duda es la sinagoga donde él curó el demoniado. Ahora, hablando de sinagoga, ¿qué es sinagoga para nosotros? Cuando ustedes viajen en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, en cualquier ciudad en los Estados Unidos, cuando ven una sinagoga, inmediatamente pueden saber que es sinagoga. ¿Por qué? Porque tiene o el escudo de David, o los 10 mandamientos, o dice ahí Temple Israel, o nombre que dice que es sinagoga. ¿Por qué? Porque no tienen que esconder que es sinagoga, pueden ir a la sinagoga cuando quieran, libres como los cristianos, como toda la gente ahí. ¿Okay? Pero el nombre templo de Israel, templo Yeshurun, templo Betel, etcétera, etcétera, es un nombre equivocado, porque la palabra en hebreo que dice sinagoga es Beit Knesset, Beit, B-E-I-T, Beit, la casa de. Por ejemplo, Beit El, la casa de Dios. Beit Lechem es la casa de pan. Y entonces Beit Knesset es la casa de reunión. Interesante, no es la casa de oración, es la casa de reunión. ¿Por qué? Porque cuando existía el templo, los judíos rezaban solo en el templo en Jerusalén. Fueron solo al templo para ofrecer el sacrificio. La sinagoga fue el lugar de predicar, de enseñar la ley, nada más. Nada más. Para orar tenían que ir a Jerusalén. Cuando fue destruido el templo por Nabucodonosor, Ahorita que dijiste Beit Lechem, es que me quedo pensando un poquito. ¿Y qué entendieron lo que dijo él? Bethlehem, Belén, Bueno, por si acaso estoy aclarando que mucha gente sí, no captan a veces. en la casa de Abraham. Beit, ¿Sabían que dijo estaba hablando donde nació Jesús? entonces, En las ciudades de Ruth, de Noemí, todo eso, ¿ok? De vos, ¿ok? entonces, en hebreo es Beit Lechem, no es Belén, no es Bethlehem. No, pero estoy diciendo para los que saben español, Belén. Sí, está bien, está bien. Entonces, cuando fue destruido el primer templo, bajo el rey Nabucodonosor de Babilonia, como los judíos no tenían lugar para ir a rezar o para ofrecer el sacrificio, empezaron a usar las sinagogas como casa de oración, el lugar para orar, pero no para ofrecer el sacrificio, porque no hay altar y no existe altar en ninguna sinagoga. Cuando fue reconstruido el templo, bajo de Ezra, Nehemías, las sinagogas de nuevo usaron de nuevo como casa de predicación, de enseñar la ley, hasta que fue destruido el segundo templo en 70 después de Jesús por los romanos, y desde 70 después de Jesús la sinagoga es casa de oración. ¿Okay? Ahora, las sinagogas en todo el mundo, cuando las construyen, siempre miran hacia a Israel. Las sinagogas de Sudáfrica, miran hacia al norte, porque estamos en el norte de Sudáfrica. Sinagogas en los Estados Unidos siempre miran hacia al este, porque Israel es el lado occidental oriental de los Estados Unidos. En Israel miramos hacia Jerusalén, y en Jerusalén siempre al monte de Moría, el monte del templo. Ahora, la sinagoga casi siempre, fuera de los reformistas, las sinagogas tienen una partición entre los hombres y las mujeres. No es porque las mujeres valen menos. De esa idea vamos a hablar en el lugar de la multiplicación de los peces y los panes. Hay una partición entre los hombres y las mujeres en la sinagoga solo, aunque con los judíos muy religiosos esa partición se encuentra en toda su vida. Es una cosa que es ridícula, pero en la sinagoga, porque representamos dos tipos diferentes de energía. La energía de la mujer y del hombre son dos
energías diferentes, no se mezcla, para nosotros por lo menos, en la sinagoga. Entonces la sinagoga está dividida, hay la parte que es para los hombres y la parte que es para las mujeres, y no se mezcla los dos. Y hay iglesias cristianas que tienen a las mujeres todavía de un lado y los hombres de otro lado. Al tiempo de oración. No. Todo Hoy, el tiempo. No, iglesias entiendo. cristianas, Sí, entiendo. de las bien religiosas legalistas que tienen a un hombre. Los legalistas. Eso es- Pero tú sabes que eso también tiene que ver con algo de la ley. Sí, claro. pero claro. estamos bajo la gracia. Ajá, Amén. pero- Sí, pero eso me gusta. Estamos bajo de la gracia, pero hay mucha gente, muchas iglesias, la mayoría de las sinagogas legalistic. que están bajo la ley y no bajo de la gracia, y es una lástima, porque su vida es bastante dura, El apóstol Pablo habló claramente en Romanos que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso, por ejemplo, cuando queremos recibir la bendición de la comida, por ejemplo, o de la bebida, cualquier cosa, siempre usamos la mano derecha, porque Y la ahora mano explica- derecha representa la gracia de Dios y la mano izquierda representa la ley, ¿cómo se dice? Judgment. Explícale a la gente también lo de la mujer que usa el velo también. No, Que en eso- muchas iglesias también la mujer, eso es legalistic también. Legalista, completamente legalista. Eso es legalista también que la mujer, si no se pone el velo, no pueden entrar a la iglesia. Eso viene del punto de vista chauvinista, viene del punto de vista Del machismo. chauvinista, del machismo, que dice que la mujer no vale tanto como el hombre, que es totalmente contra el judaísmo verdadero, totalmente contra eso. Porque Pablo dijo que a la mujer no se le permitía enseñar ni preguntar sino en su casa a su marido. La cultura en ese tiempo, esto en Corinto, la cultura que se practicaba y las cosas que se hacían. Tienes que considerar todo eso también. Tú tienes que, cuando lees la palabra, tienes que aplicar en qué condiciones se escribió, en qué año y qué estaba pasando en ese momento. Y más de eso, tienes que considerar una cosa que es tan importante. La forma que nosotros aceptamos las palabras de la Biblia, como nosotros entendemos y no entendemos bien. Hacemos muchos errores. A veces cosas que parece que son muy claras no son tan claras. No son tan claras. Nosotros siempre entendemos como queremos. Es como yo voy a la sinagoga a donde el rabino predica como me gusta oír. Siempre es así. Puede ser que está equivocado. Y él mismo dice, puede ser que estoy equivocado. Eso es lo que yo sé. Y yo vivo según lo que yo creo. Pero puede ser que estoy equivocado. Tenemos que entender que puede ser que estamos equivocados y seguramente le prometo que para Dios no hay diferencia entre los hombres y las mujeres, los negros y los blancos. Esclavo, ni libre, ni griego. Y también Pablo dijo en Gálatas 3:28, ya no hay varón ni hembra, ni libre ni esclavo, sino que todos somos uno en el Señor. Y hay un punto que es bien polémico en el pueblo cristiano evangélico, el punto, por ejemplo, de la ropa, la vestimenta. Yo soy de línea bien conservadora, bien fundamental, bien antiguo, bien conservador. Pero, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, muchos evangélicos pentecostales extremistas, en mi apreciación, dicen, es que la Biblia dice que el hombre no usará vestimenta, la mujer no usará vestimenta de hombre. Entonces dicen, no se podrá poner pantalones. La Biblia no dice no se podrá poner pantalones, dice vestimenta de hombre. Y si buscas el original, la interpretación, está hablando de que muchas mujeres querían ponerse la vestimenta de guerreros, de peleadores, de los soldados israelitas en ese momento. El pantalón tiene 400 años que lo inventaron. No estoy diciendo con esto que la mujer se ponga pantalones, no me malentienda nadie. Seamos espirituales y maduros en conocer y aprender muchas cosas. No sé si ustedes me están entendiendo. Que hay muchas personas que se encierran, es que no va a poner pantalones, no. Hay tiempo para todo. Si tú estás en el desierto, vas a subir a Masada, va a haber camello, una falda no te ayuda. Ponte unos pantalones, por favor, o sea, tiene un lugar para todas las cosas. ¿Me entienden ustedes? Pero estoy hablando a los evangélicos que están conmigo, que saben lo que estoy hablando yo. Es como si tú piensas que comer carne es bueno, está bien, si el otro no, y comer verduras, pues, o sea, es cada quien